Hola, hola, bienvenidos al último episodio de mi podcast este año. Y siento en este momento que es el más importante de todo el año. Y que es ese podcast que he estado posponiendo durante todo el año. Y ese que he estado prometiendo y prometiendo y prometiendo. Si vas a los podcasts anteriores o a los videos anteriores también, te das cuenta que siempre digo, algo pasó muy profundo en mi conexión con Jesús, que me movió este año. Sin embargo, nunca lo expliqué, nunca lo conté, nunca me sentía lista o preparada, aunque sabía que el mensaje no era solo para mí, que el mensaje era para todos ustedes, para el mundo, para la humanidad, y que esto que me estaba pasando era un testimonio de esa apóstol, de esa que se ha declarado mensajera muchísimas veces, para el mundo, para ti que estás ahí escuchándome. Quiero contarlo como todo desde lo más íntimo, lo más personal. Siempre les digo que esta es mi manera, es mi diario virtual, es mi manera de acercarme a ustedes desde quién soy realmente, desde mi autenticidad, más allá de la autoridad que tengo dentro de un mercado o dentro de una marca personal. Este año, particularmente, que siento que ha sido un año muy movilizador para muchos, sobre todo muchos emigrantes en Estados Unidos. Fue un año que yo decidí, antes que todo esto pasara, desde mis propuestas o mis resoluciones de diciembre 2024, que en el año 2025 no me iba a someter a certificaciones o a programas o incluso a uno, sino que iba a integrar todo lo que durante años, sobre todo en los últimos 5 años, he estado estudiando, me he estado preparando, he estado practicando en mí, iba como a tener ese espacio de estar más en quietud, integrando todo. Esa fue mi resolución. Me prometí a mí misma no agarrar tantos cursos como suelo hacer, tantos talleres como suelo hacer, incluso no hacerlo, no hacer certificaciones, ni hacer más y más y más y más, sino que estar más en el cero. Integrando todo para mí es desde el cuerpo y obviamente lo que sí iba a involucrar durante todo este proceso son mis huevitos yoni. El huevo yoni obsidiana, que es con el que más trabajo personalmente, y los demás huevitos. Mis meditaciones, mis aperturas de registro akáshico, con eso me iba a quedar. Sin embargo, hacía unos meses atrás de esa resolución, yo había reservado una sesión de lo que llamamos regresiones para enero. Esta chica tenía como una lista de espera muy grande y solo había una sesión para enero. Y yo, sin saber que mi nueva resolución iba a ser estar sin hacer tanto para mi crecimiento personal, ya había hecho esa cita. Entonces en enero esto era como que esto es lo único que voy a hacer este año voy a dar todo lo que tengo dispuesta a dar, voy a estar dispuesta a abrirme como canal, pero no voy a estar tanto en la mente, en la conciencia, en el aprendizaje, ¿no? Obviamente en el aprendizaje desde la teoría y desde las nuevas prácticas, porque obviamente siempre estamos aprendiendo y evolucionando y como te dije, siendo un año tan movilizador, obviamente mis aprendizajes de este año superan cualquier año, pero en ese sentido. Entonces me someto a esta regresión, una regresión donde yo llegué sin expectativas. De hecho, el tema que traje a la regresión no tiene nada que ver con lo que te voy a contar. Esto es algo muy íntimo que decido contar porque necesito hilar la idea de lo que yo voy a entregarte hoy como mensajera. En esa regresión, de repente, ella me está llevando a varias vidas, a varios momentos, y yo empiezo a llorar desesperadamente, casi ahogándome. Yo les juro que ante momentos muy difíciles de mi vida, como la pérdida de mi mamá o la pérdida de mi papá o
momentos muy difíciles de mi infancia. No recuerdo haber llorado así como yo estaba llorando. Y cuando empiezo a describir el momento histórico en el que estaba en la crucifixión de Jesús. Y ahí me veía y ahí le describí algunos detalles. Me vi muy joven, muy joven. Era una chica quizás de 15 años, muy, muy jovencita. Y sufría y sufría y sufría y decía que era injusto, que era injusto, que era injusto, que por qué le estaban haciendo esto. Y en la vida real, o sea, no en la regresión, sino en mi casa, en mi cama, yo sentía que me desprendían el corazón. O sea, fue muy, muy fuerte esta experiencia. Obviamente ella en la regresión te hace una resolución, unas afirmaciones, también vamos al futuro, pero esto obviamente fue lo más impactante para mí. Creo que le dio mucho sentido a mi trabajo, pero sobre todo me conectó muchísimo con Jesús el hombre, el humano, con Jesús el referente, el maestro, ¿no? Sin embargo, quizás en ese momento no le di tanta importancia, escribí algunos detalles y sentí este llamado a empezar a volver a incluir a Jesús en mis oraciones. Yo siempre, o desde hace mucho, o creo que toda la vida, he pedido al Espíritu Santo y enseño en las magas del útero y en mis maestras y guardianas que entreno dentro de la escuela a poner nuestro trabajo en manos del Espíritu Santo, a pedirle apagar nuestro ego para este trabajo, a pedirle ser canal y quitarnos del medio a nosotras como humanas. Y siempre lo incluyo en mi vida, en mis acciones pequeñitas, no solamente cuando voy a dormir, en todos los momentos. Pero a partir de esa regresión empecé a incluir a Jesús, tanto como incluyo a María Magdalena como guía, ¿no? Siempre les digo todo esto, la escuela Las Iniciadas de la Rosa, mi misión con ustedes está guiada por María Magdalena. Ella es la que me ha traído hasta aquí. Pero esta vez empecé a incluir más a Jesús. Acto seguido, ya habíamos intentado un año atrás ver la serie The Chosen, Los Elegidos, pero esta vez como que yo sabía que había algo para mí en esa serie y le decía a mi esposo, ponla, que hay algo ahí para mí, ponla, que hay algo ahí para mí. Y empezamos a ver The Chosen. The Chosen, Los Elegidos, cambió mi vida por completo, mi percepción de Jesús como maestro y entró como una luz y un amor muy profundo por Jesús como maestro. Empecé a cuestionarlo absolutamente todo el cómo lo estaba haciendo, en desde dónde lo estaba haciendo, en qué otros dioses estaba viendo. Empecé a cuestionar muchísimas cosas de mi trabajo, de mi ser, de mi vida. Pasaba algo curioso. Ustedes saben que yo tengo años, estudiando todos los libros que están fuera del canon, fuera de la Biblia. Es decir, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, la Piscisofía. Pero no solamente leyéndolos, estudiándolos y sacándole mensajes dentro de la escuela. En la escuela enseño empíricamente todo esto, ¿no? Sin embargo, en Los Elegidos, en la serie, yo escuchaba las parábolas y desde que yo estaba estudiando el canon o lo que está fuera del canon, los evangelios apócrifos, ya yo le pedía a Jesús interpretar desde la verdad crística sus parábolas. Pues cada vez que yo me acostaba después de ver la serie, porque la veíamos en la noche, mi cabeza y mi cerebro y mis pensamientos y mi útero y todo lo que sucede, ustedes saben que yo canalizo a través de los sueños, era interpretaciones de esas parábolas. Mi mente empezaba como a recrear todas esas parábolas e interpretarlas. Y esto fue muy valioso para mí. Esto para mí fue un regalo de la divinidad misma, un regalo del Espíritu Santo, un regalo de Jesús. Obviamente muchas cosas logré escribirlas, otras solo interiorizarlas.
Pero obviamente empezó a existir un discernimiento de las cosas que estaba enseñando en la escuela. Empecé a actualizarla, a meter otra información, a sacar algunas y a tener como un centro en el liderazgo de este maestro ascendido, de Jesús, su mensaje hacia cómo todos nosotros requerimos ser lo suficientemente coherentes para entregar lo que se nos fue sembrado como don y no estar siendo infieles a nosotros mismos y trabajando en cosas o haciendo cosas que no deseamos hacer. Ver el liderazgo del líder más importante de la humanidad, porque así tú no creas en Jesús como referencia, como hijo de Dios o como Dios, nadie puede negar su liderazgo sin Instagram, sin likes, sin seguidores, sin YouTube, ¿no? Su liderazgo nadie podría negarlo jamás. Y la importancia que en ese momento para mí estaba tomando la escuela, porque ya no era una escuela más, ya no era un taller más, ya no era algo más que yo estaba entregando como mensajera. Era la construcción de ese nuevo ser crístico completo que integra y entiende que no es solamente venir a comer, a reproducirse, a estar en automático, sino a tener esa plenitud y esa unidad, ese equilibrio entre su energía masculina y femenina que despierta esos dones y que esos dones van a ser entregados al mundo, porque lo principal es trabajar los traumas que nos hacen alejarnos de lo que vinimos a dar como mensajeras y apóstoles. Trabajar en más que un marketing estructurado, en esa parte interna donde invitamos al Espíritu Santo, a Jesús y a María Magdalena a nuestro negocio holístico con propósito y trabajar en nosotras para ser un canal libre entre el cielo y la tierra. Era como wow. Y recuerdo que lo conversé mucho con mis amigas y decíamos tantas cosas herramientas que hemos tocado, tanto que hemos estudiado, tanto trabajo personal que hemos hecho, terapéutico, millones de herramientas, millones de terapias, porque si ven mi currículo, soy desde el ego, millones de certificaciones, para volver a las enseñanzas que siempre estuvieron ahí, pero que la religión y los dogmas nos hicieron separarnos de ellas, porque nos peleamos con ellas, porque algunos religiosos o algunos líderes religiosos tenían un discurso destructivo y tóxico. Es como la relación tóxica. Nos alejamos, no quisimos saber más de eso y nos peleamos con Jesús como referencia de la energía crística, que es la energía del amor, de la unidad, de la conciencia y de todos estos aprendizajes que están regados en todas las herramientas del New Age que estamos utilizando, pero que están ahí súper sencillas, súper resumidas, y que además es la espiritualidad, es la oración y es acercarme al Espíritu Santo y a Jesús desde ahí, lo que va a hacer que yo lo pueda integrar y llevarlo al ser y llevarlo al sentir. Y ahí entra lo que yo trabajo por excelencia y mi especialidad, que es llevarte a sentir, al útero como portal del sentir, y no desde aquí, sino desde el sentir. Y por eso que para todas las que hacen las magas del útero, que es una de mis formaciones, o la formación de Obsidiana, dicen, yo nunca había podido integrar todo lo que tenía aquí, todo lo que había estudiado, nunca lo había podido dar hasta este momento, porque a eso es que las llevo a sentir. Y cuando lo sentimos y buscamos dentro de nosotras, porque la respuesta no está afuera, ni yo soy un gurú, ni es el huevo Johnny Obsidiana, ni es el lugar donde voy, es estar adentro, está dentro de mí. Lo demás son herramientas para potenciarlo, pero cuando yo descubro que todo está dentro de mí, incluso ese Jesús, esa María Magdalena y ese Cristo, esa energía crística está dentro de mí, la vida te va a cambiar.
la percepción, la paz, la aceptación, todo te va a cambiar. Y eso era lo que yo estaba recibiendo. Y quizás ha sido de los años con más proceso personal, porque ahorita te lo estoy diciendo con una paz inquebrantable, pero yo igual lo viví como cualquier proceso, como cuando dije hace unos años lloraba por las esquinas porque vi mi oscuridad con la obsidiana. Discernir todo, ¿no? La bruja. Cómo la bruja podía entonces ahora ser apóstol y mensajera de los evangelios. Quitar todos esos estigmas de la palabra bruja, porque al final la palabra bruja es en busca de sabiduría. Y una sabia tiene que entender e integrar y cultivar esta relación y conexión espiritual. Porque lo que sí he entendido es que tanto para un negocio holístico como para una terapia emocional, para superar traumas y para evolucionar, nos hace falta la espiritualidad. Por mucho tiempo yo estuve con todo esto sin espiritualidad. Y la espiritualidad no es una religión ni un dogma. Es sentir esta confianza en algo más grande. Llámalo como tú quieras. Luego que empiezan a pasar estos episodios, que empieza a cambiar mi vida, que lloraba con la serie, que lloraba con mi conexión con el Espíritu Santo. Recuerden que yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es femenino, entonces para mí era como encajar todo perfecto, ¿no? Entre la energía masculina y la energía femenina, el trabajo perfecto, ¿no? Entre este que me sirve como canal para comunicarme con Jesús y María Magdalena como referencia de la pareja sagrada con Jesús y maestros ascendidos que seguían guiándome y concluyendo que María Magdalena me estaba llevando de una u otra manera desde otro lugar que no era desde la religión como a mí me la enseñaron desde el catolicismo, sino desde otro lugar, amarlo verdaderamente y a sentirlo verdaderamente como nunca quizás, ni siquiera cuando según yo practicaba el catolicismo lo había podido sentir. Pero en ese proceso, en esos días, empecé a conectarme mucho con el sufrimiento, con el dolor. Había visto la resurrección. Viví muchos duelos en ese proceso. Una gran amiga partió. Eso me activó otros duelos. Para esos mismos días tuve una apertura de corazón y se me abrió el duelo de emigración. Después de 12 años de estar en este país, empezaba con la añoranza y la nostalgia de estar en el mío. Y se empezaron a acumular duelos y estaba muy en dolor, muy en dolor. Y aunque no me tiré a una cama a llorar, yo podía sentir que estaba más conectada con la tristeza que con la paz que en este momento estoy sintiendo. Entonces decidí, a pesar de todo lo que había dicho, de que este año solo iba a sentir y a procesar, decidí ir a una cama tatiónica, que es una cama que para mí es como un vórtice energético hecho en un salón con ciertas geometrías sagradas, cristales, pero la función es que te entras en estados elevados de conciencia de manera más rápida y vas a meditar a esa cama tatiónica. Es una silla, pero le llaman cama tatiónica. Y decidí regalarme una sesión. También entro a la sesión sin ningún tipo de expectativa, sabía que estaba muy revuelta, no estaba entendiendo bien de qué se trataba todo esto. Entro a esa cama tatiónica y me voy al tiempo de Jesús. ¡Wow! Pero esta vez Él me mostró lo que había sido Jesús. No desde la crucifixión, sino desde la resurrección, desde el amor. Lo que nos pudo transmitir, lo que transmitió, sus mensajes, sus enseñanzas. Obviamente era de esas sensaciones que no paras de llorar, pero no es por tristeza, es por estar conmovida con eso que logré ver. Y tampoco entendía el mensaje bien, pero simplemente salí muy feliz de ese recorrido y eso que Él me mostró. Y decía, wow, me mostró lo bonito, no nada más la crucifixión, que fue mucho sufrimiento, me mostró
todo su regalo. Y de hecho la Piscis Sofía, que es uno de los evangelios apócrifos que no están en la Biblia, habla de su misión después de la resurrección, que quizás es más importante que antes de la crucifixión, y todos los mensajes que él le dio a los discípulos después de la resurrección. Y obviamente yo tan conectada con María Magdalena, con esto de ser líder magdalénica, era bellísimo para mí porque es María Magdalena la que lo ve, la que lo ve por primera vez en la resurrección, la que lo conecta con él desde el nous, desde esta parte invisible, donde somos capaces de ver cosas sin dudar, y la que lleva el mensaje de Jesús resucitó, y la que recibe la información más importante de él, y la que es incluso nombrada como la que lo entiende todo. En ese momento para mí no fue tan significante, pasaron muchos días. En el trayecto de esos días, por casualidad, compro un libro que yo digo que es el marketing de la Biblia más genial que han hecho, porque es una genialidad, porque resulta que se llama la Biblia del liderazgo. Y yo estaba trabajando en mi liderazgo para esa líder magdalénica dentro de la escuela y dentro de mi posición como marca personal. Y estaba buscando referentes de líderes, y uno de los referentes del liderazgo más grande a nivel internacional es Maxwell, ¿no? Es como quien más lo conoce, la gente lo conoce como el gran líder. Y buscando libros de Maxwell me aparece la Biblia del liderazgo. Y yo pienso que es una Biblia del liderazgo, es decir, que solo me hablaba de liderazgo. Es algo como, yo siempre he dicho que mujeres que corren como lobos tiene que ser la Biblia, o debería llamarse la Biblia de la mujer. Así pensaba yo del liderazgo, de esa Biblia del liderazgo. Compro la Biblia, hago research, o sea, no es que no investigué, y decía, sí, para tu lo que estás buscando es ideal. Llega el libro a mis manos y resulta ser una Biblia. Resulta ser páginas de Biblia, resulta ser una Biblia, hojas de Biblia, textos de Biblia, sin ningún tipo de modificación. Es la Biblia. Es la Biblia tal cual, solo que él agrega unos párrafos en azul abajo comparando el pasaje de la Biblia con cómo ese personaje bíblico actuó desde el liderazgo. Y yo dije, ok, una Biblia, o sea, ¿qué hago yo hoy con una Biblia? Y ahí entendí que si mi misión como apóstol de llevar el mensaje de los evangelios apócrifos era tan importante, también requería llevar evangelios que estaban dentro del canon, porque son iguales de importantes, incluso leer Antiguo Testamento, al cual tenía 100% resistencia, y leer la Biblia para poder con propiedad decir lo que para mí sí y lo que para mí no. Lo que como mensajera le estaba pidiendo a Jesús interpretar desde las parábolas y no literal la Biblia, como el miedo que le tenía por lo que escuché en las religiones, tanto católica como cristianismo, o los cristianos o los evangélicos, todo esto, ¿no? Donde hay mucho pecado, culpa. Pecado, culpa. Yo desde ya les digo que cero creo en eso. Cero creo. Y lo que más trabajo con las mujeres es liberarnos de la vergüenza, del pecado y la culpa. Porque lo traemos así como tan marcado que no nos deja superarnos, no nos deja ser felices, no nos deja vivir en paz. Entonces dije, nada es casual. La Biblia llegó a mí por algo. Yo me entrego a leerla, a estudiarla. Y en eso he estado, no la he terminado. Estoy hablando, todo esto pasó en un solo año. Voy bastante adelantada en el Antiguo Testamento. Ya después les compartiré lo que para mí ha significado. Para mí no es literal. Para mí hay mucho en el Antiguo Testamento de como que lo que trabajaríamos con el huevo Johnny Obsidiana, de oscuridad, de conciencia oscura, de conciencia, de otro nivel de conciencia ahí en el Viejo Testamento. Sin embargo, pues,
Ese tema lo voy a dejar ahí, solamente es parte de la historia, es parte de todo lo que ha pasado en mí y cómo Jesús llegó a mí este año de manera resolutiva, de manera contundente. Luego en todo este proceso empiezo a sentir querer ser bautizada, pero no por una religión. Estaba segura que por una religión no. Dentro de todo este proceso comienzo a ver cómo líderes espirituales que yo sigo, con los que yo he viajado, con los que yo he hecho trabajo, incluso la primera mujer a la que le escuché hablar de los huevos Johnny, habían cambiado todo su trabajo a decir, solo voy a hablar de Jesús. Jesús llegó a mi vida. O sea que les estaba pasando lo mismo, y estoy nombrando solo a 2, pero hay muchísimos otros de referente internacional que todos conocen, donde los estoy escuchando hablar de Jesús de un momento a otro. Nadie hablaba de Jesús en mis redes sociales el año pasado, o pocos. Y no es que el algoritmo ahora solo me asoma cosas de Jesús, son personas con las que ya yo había trabajado y hablaban de cuántica, de Joe Dispenza, de 1000 herramientas. Y veía cómo a muchas les ha tocado María Magdalena, y no porque se estén copiando, sino porque les está llegando la energía del despertar femenino. Y este año veía cómo a muchas les estaba llegando la energía y la frecuencia de Jesús. Y esto a mí, wow, me impresionaba, cada vez eran más saliendo del closet espiritual desde hablar de Jesús. Y yo decía, pero me está pasando lo mismo, pero esto no puede ser casualidad, esto es una frecuencia, tal cual como decía yo con María Magdalena, que llegó para quedarse, pero ya llegó desde otro lugar. Algunas de ellas sí han tomado el tema de las religiones, está bien, ni bueno ni malo, yo sigo sintiendo que necesitamos reformar muchas cosas ahí, pero hay quienes lo sienten así. Pero yo sentía querer ser bautizada. Entre una cosa u otra hago un reencuentro de magas, las magas del útero, las que han estado certificadas, y las guardianas de obsidiana, y en esa reunión surge, ¿por qué no vienes a Utah? Mi productora vive en Utah y me invita a Utah. Yo, sin entender el propósito de ese viaje, lo empiezo a cuestionar y digo, bueno, por algo se está abriendo esto, yo creo mucho, y lo que hace que yo crea mucho es que todo el tiempo pido guía, dirección y coraje a Jesús, María Magdalena y al Espíritu Santo. Entonces lo que se me aparece para bien, o lo que creemos y juzgamos como no tan bien, como el movimiento migratorio, ¿no? Que es algo como que no es tan bueno, pero algo está pasando, confío siempre en a dónde me está llevando la vida. Cuento corto, fuimos a Utah, hice un retiro hombres y mujeres para trabajar la energía masculina y la energía femenina en Utah, y la primera que se registra es una compañera de viaje que ha ido a mis viajes, que la llamamos a manera de chiste Juana Bautista, porque en algún viaje, cuando yo inicié a las magas en Monte Shasta, ella las mojaba en agua y quedó llamada Juan Bautista. Ella fue la primera que se registró en el retiro a Utah, y yo supe que en Utah iba a ser bautizada. Cuando empecé a estudiar por qué Utah, energéticamente hablando, Utah en Zion específicamente se llama Zion por Zion, y son consideradas tierras porque se parecen a esas tierras sagradas donde Juan Bautista bautizaba. Entonces yo supe automáticamente que eso iba a pasar. Así se dio, fue un momento súper sublime, súper bonito. Esta mujer, que por cierto es de esas mujeres medicinas súper poderosas que le costaba creérselo, y para mí ha sido una gran mensajera, me bautiza ahí en Zion. Yo cada vez, como te cuento, más cerca y más cerca de esto profundo que estaba pasando conmigo. Y en ese viaje entiendo que la invitación a todo lo que me había pasado este año era vivir desde el amor y no la crucifixión. Este es el mensaje más importante de absolutamente todo lo que yo he dicho. Vivir desde la resurrección, no desde la crucifixión. La mayoría de las veces interpretamos Biblias, evangelios, palabras
crecimiento personal desde estar en el dolor, en el dolor, en el dolor, en el pasado. Nos quedamos enganchados en el pasado y no desde la vida es hacia adelante, desde el amor, desde elegir el amor antes del miedo, antes del dolor. Y obviamente el dolor es inevitable, pasan cosas, nos duelen, lloran. Yo soy pro sentir, pro vivir, reconocernos cíclicas, pro no tapar las emociones. Y podemos vivirlas, pero no nos podemos, vivirlas es diferente a vivir en crucifixión todo el tiempo, en sufrimiento todo el tiempo, en escasez todo el tiempo, en que no me salen bien las cosas todo el tiempo, en queja todo el tiempo. Repito, no es lo mismo permitirte sentir y vivir dolores, muertes, duelos, a que vivas, que tu vida eterna sea en la crucifixión. Y mi llamado como apóstol de apóstol, a partir de este momento, como bruja coach, dentro de la escuela y fuera de la escuela y donde esté, es a invitarte a vivir en resurrección, en vida, en amor, eligiendo desde el amor y no desde el miedo. Solamente desde esa elección, solamente desde la intención, solamente desde pedir que sea esto más grande, divinidad, Dios, diosa, Espíritu Santo, Jesús, María Magdalena, que sean tus socios en tu negocio, en tus dones, en tu mensaje. Solamente saber que estás al servicio y que eso no signifique que no vas a tener un alto valor por todo lo que estás haciendo y todo lo que estás llevando. Ya va a cambiar tu negocio holístico, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu proyecto y va a cambiar tu manera de estar en la tierra. Porque vas a vivir desde otro lugar, próspero, abundante en todo el sentido de la palabra. ¿Hay un trabajo? Sí. Hay que trabajar con los bloqueos uterinos, con los bloqueos de nuestros vórtices energéticos, sí. Nosotros todo el tiempo nos preparamos para que ese canal esté libre. Todo el tiempo trabajamos para que ese canal sea libre y yo ser un canal libre para llevar este mensaje. Jesús tocó mi vida este año, hace 5, María Magdalena, y creo no, estoy segura que ha sido de las cosas más resolutivas para mi vida. Y yo deseo que para ti también lo sea. Y eso lo vas a encontrar dentro de la escuela, las iniciadas de la Rosa. Porque son iniciaciones, no son certificaciones más. Jesús entró a mi vida y reconocí, porque ya les dije que dudé de muchas cosas, que tenía que ser en este momento como tenía que ser y desde quién soy. Desde la bruja coach que soy. Desde esta mujer que viene estudiando y estudiando y estudiando los evangelios apócrifos. Así que con este mensaje hermoso de vivir desde la resurrección y no desde la crucifixión, todo en nuestra vida, cuando estés haciendo algo, tomando una decisión, pregúntate desde dónde lo estás viviendo. Los dejo en este episodio deseándoles un año tan especial como el que tuve yo este año, deseándoles vivir desde el amor y no desde el miedo. Este es un llamado a recordar. Estamos recordando. Tú también estás recordando. Solo recuerda.